Radiofonía, un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis, ambos hechos de palabras, confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes. Buenas tardes, damos comienzo a nuestro programa de radiofonía los días sábados a las 17 horas. También nos pueden seguir por otras redes, digamos, ¿no? Por Facebook, los que están ahora al aire. Tenemos un canal de YouTube también que estamos como en construcción. No. ¿Qué tal, Gabriel? Los saludo. De paso aprovecho para saludarlo. ¿Cómo le va, Roberto Bellorini? Bien, muy bien. Y también a Marta Del Cito, nuestra compañera del equipo. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a saludar a nuestra invitada de hoy, a Emilia Cueto. ¿Qué tal, Emilia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a charlar con ella un tema que de alguna manera nos convoca a todos, ¿no? La entrevista como instrumento de transmisión. Pero vamos a escuchar primero un tema musical de nuestra cortina y enseguida volvemos. Bueno, estamos nuevamente aquí en el aire. Hoy va a ser un día complicado porque está lleno de entrevistadores en la mesa. Pero bueno, vamos a, para aquellos que no saben quién es Emilia Cueto, hacer una presentación formal. ¿Te parece bien, Marta Cito? Bueno, para los pocos que quedan que no saben, bueno, ya las cosas que me llegaron por su presencia aquí en el programa, así que bueno, todo el mundo parece que la conoce, yo estoy segura que es así, pero la vamos a presentar formalmente. Nuestra invitada es psicoanalista, licenciada en psicología de la UBA, directora del Sigma, ejerce su práctica clínica en Buenos Aires con vasta experiencia en el trabajo con adultos y adultos mayores. Es concurrente del Hospital José Borda. José Tiburcio Borda. El Tobar García, sí. Está al lado. Es concurrente del Hospital José Tiburcio Borda, consultorios externos, coordinadora de la sección de entrevistas en el Sigma desde el 2001, con 126 entrevistas realizadas a destacados psicoanalistas e integrantes de la cultura de Argentina y del exterior. Colaboradora de la revista Imago Agenda, de Editorial Letra Viva desde 2001, ha participado en jornadas y dictado conferencias, compiladora de El Estadio del Screen, Incidencias de la Virtualidad en la Constitución del Lazo Social, producto del primer Congreso Internacional del Sigma. Eso. ¿Qué tal, Si querés agregar algo más o algo que no esté dicho. Bueno, estamos así de bromas, digamos, pero en realidad, porque pensamos en un ámbito que compartimos, digamos, el ámbito de la entrevista, ¿no? Uh-huh. Un ámbito que yo pensaba, ¿no? Mientras venía decía, qué sé yo, las entrevistas de Borges, ¿no? O las entrevistas, viste, de Foucault. Uh-huh. Lacan también. Yo no pude escuchar las entrevistas radiofónicas, ¿no? Que de alguna manera creo que están grabadas, no sé. Están publicadas. Publicadas sí, pero no sé si no hay un registro. Los audios. De audio, debe haber, porque puede ser, sí, debe haber. No existía el Facebook todavía, claro. pero bueno, había sí de las conferencias, uh-huh. ¿no? En los ámbitos de la universidad o en distintos ámbitos donde él dictaba sus seminarios, de eso por ahí tenemos como más familiaridad, digamos, ¿no? Más cercanía de verlo así en estas herramientas, ¿no? Como en YouTube. Sí, pero yo creo que ahí, ¿no? Emilia, vos inaugurás algo que tiene un rasgo distintivo, ¿no? Que es
la entrevista ya no como una cosa eventual, ¿no? Sino, bueno, hay una práctica de la entrevista. ¿Cómo empezaste con eso? ¿Cómo surgió? Sí, ¿con qué? Claro. ¿Con qué arrancaste? Se fue dando, o sea, la verdad es que en ningún momento pensé que iban a llegar al día de hoy a 126. Mirá qué interesante. Un número. Claro. Surgió como una propuesta de Alberto Santiere, porque había, digamos, el Sigma se pone en el aire en octubre del año 2000. Pablo Roisenthal, que es su creador junto con Leandro Salgado, estaban armando el equipo, lo convocan a Alberto Santiere como coordinador del equipo del Sigma y él, digamos, va convocando a otras personas para las distintas secciones. En un momento me dice, ¿te gustaría tomar a vos la parte de las entrevistas? Porque a mí me gustaba el tema de la difusión del psicoanálisis, ¿no? Yo ya había intentado armar un programa de radio que duró algunos meses porque lo tenía que producir, armar, y bueno... No es fácil hacer radio, ¿vio? Mucho esfuerzo sostener semanalmente un programa de radio. Y le dije, bueno, qué sé yo, y ahí empecé. Y eso habrá sido finales del 2000, en enero del 2001 me reúno con Leandro Salgado, que me dice, mirá, en la revista Imago no conseguimos a alguien que tome la tarea de forma sistemática. Si te parece, también podrían aparecer en Imago. Bueno, fantástico. Y ahí decidimos un poco en conjunto el primer entrevistado, que fue Juan Carlos Volnovich. Juan Carlos Volnovich. Mirá vos, qué placer. Un placer total, porque además yo iba muy nerviosa. Y fue poner el grabador, hacer la primera pregunta y empezar a disfrutar de ese encuentro maravilloso. Me quedaron no sé cuántas preguntas, daba para 2 entrevistas más, porque Juan Carlos es sumamente generoso. Entonces, pescó que yo quería ir trabajando algo de lo que era la historia del psicoanálisis. Y él es parte Argentina, él es parte activa de esa historia. Y entonces me regaló un montón de anécdotas y yo estaba fascinada. Entonces, la verdad es que me gustó la tarea, me tomaba el tiempo como para ir preparando cada entrevista, trataba de leer todo lo que podía, porque quería como meterme un poco no digo en el pensamiento, porque es como demasiado, pero intentar un poco encontrar la lógica y el recorrido de cada uno de los entrevistados. Sí, para ver qué preguntar, ¿no? Claro, y por dónde ir, porque muchas veces me decían, pero mi último libro, y sí, está bien, va a surgir algo sobre el último libro, pero seguramente quien lo lee, quien lo escuche, se va a interesar por ese recorrido y no va a ir solamente al último libro, va a ir a tratar de consultar un montón de otros libros. Entonces, la idea era poder transmitir algo en un primer momento, ¿no? Bueno, después fueron surgiendo otras entrevistas, otras cosas, pero primero fue Juan Carlos Volnovich, que me contaba lo que eran los comienzos en la APA, después vino la entrevista a Betty Garma, que también fue entrañable, y y así fueron sucediendo otras entrevistas. Sí. Sí, y ahí nosotros tuvimos ocasión de entrevistar a Juan Carlos Volnovich el año pasado, ¿no? En el Congreso de Rosario. Tomando lo que abreviamos como título, ¿no? para el programa de hoy, ¿Hay un valor propio de la entrevista? ¿Qué te fuiste encontrando en relación a la entrevista como momento de producción, ¿no? Momento de producción, vos decís momento de producción previo o la entrevista en sí misma. No, en sí misma. Es que me parece que para mí era el momento de producción previo en donde yo iba leyendo y leyendo. Es parte después para vos de la entrevista, ¿no? ¿Cómo? Que es parte después para vos, se construye con eso la entrevista. Claro, a mí me ¿no? pasaba que yo iba leyendo un texto, iba leyendo otro texto, subrayaba, tomaba notas, estaba casi un mes estudiando, pero realmente estudiando ese material.
y hacía resúmenes. Había gente que me decía, pero tanto, ¿viste? Si ya más o menos. Y yo decía, no se me ocurre nada. Y de repente, bajaba así la entrevista. Yo decía, es por acá. Y se armaba ahí por donde quería ir y los temas que quería ir trabajando y ir tocando. Después es el momento de la entrevista en sí, donde te encontrás con el otro que te va llevando a veces por otros lados, que no era lo que yo primeramente tenía en mente. Pero que bueno, yo iba escuchando algo, iba surgiendo algo que me parecía sumamente interesante y bueno, por ahí seguíamos. Y después venía todo lo que era la postproducción, que era la desgrabación, la corrección, la edición. Sí. Todo el trabajo posterior. De edición. Además, al principio era llamar por teléfono y decir, hola, sí, mi nombre es Emilia del Cueto, entonces sería una entrevista para tal y tal lado y tal otro. Y después ya eso empezó a cambiar. Y hubo gente que me decía, bueno, esperamos el mes que viene cuál va a ser, o sea... ¿Cuándo me vas a entrevistar? Se fue produciendo ahí un cambio. Al principio había que hacer todo, una explicación, y bueno. Emilia, de todas estas entrevistas, ¿hay alguna en especial que te haya quedado, yo diría, resonando en el corazón? Hay muchas, o sea, yo creo que cada una tuvo como su cuestión particular. La primera, esta que les cuento de Juan Carlos, bueno, fue la primera. Inaugural, claro. Fueron los nervios y el agradecimiento siempre hago. Porque él tenía mucha más claridad que yo, obvio, tenía mucha más práctica que yo, ya le habían hecho un montón de entrevistas. Tiene algo que decir siempre. Siempre, y siempre con una claridad y una frescura y una generosidad que está muy piola. La segunda fue a Betty Garma. Yo venía en esa línea de seguir buscando los recorridos de lo que fue y de qué manera se fue instalando el psicoanálisis en la Argentina y por qué después de tantos años el psicoanálisis en la Argentina sigue teniendo la vigencia y la fuerza y la producción que tiene, cosa que no sucede en otros países del mundo, ni siquiera en Francia tiene, digamos, el arraigo que tiene acá en nuestro país. Y bueno, llego a Betty Garma, hacemos toda la entrevista, muy bien también, me va contando todo cómo fue, esa historia que ella la tenía literalmente en la cocina, porque muchas veces invitaba a todos a cenar a su casa y eran un montón de gente. Y cuando va terminando la entrevista, me muestra un cuaderno que eran las notas que ella iba tomando de sus pacientes y que cuando viajó a Londres supervisó con Melanie Klein. Exacto, ¿no? Entonces me muestra el cuaderno. Un tesoro, así. Era un tesoro. Claro. El cuaderno con todas sus anotaciones, porque Betty Garma tuvo en tratamiento a un niño de 21 meses. Y cuando viaja a Londres y le cuenta esto a Melanie Klein y todo su equipo estaban maravillados con cómo había trabajado con un niño de 21 meses. Y en los márgenes, había anotaciones. Y le digo, ¿y estas anotaciones son las anotaciones de Melanie Klein? Mirá. Era un tesoro. De puño y letra de Melanie Klein. Maravilloso. Cuando me estoy yendo, me dice, venga, le voy a mostrar algo que a usted le va a interesar. Y va a un escritorio que tenía ahí y saca una tarjeta. Una tarjeta que Freud le envió a Ángel Garma en respuesta a una carta de Ángel Garma sobre los inicios de la Asociación Psicoanalítica en la Argentina. Esto lo podemos publicar. Sí, se los traje para ustedes. Bueno, gracias. Qué lindo. La emoción que yo sentí, porque yo a ustedes les traje una copia, pero yo toqué la real que había tocado Freud, realmente fue maravilloso. Bueno, esto de que hiciste. Sí, sin lugar a dudas yo lo comparto, digo, ¿no? Particularmente a mí me pasa lo mismo, me parece que
en parte por eso uno sostiene por ahí algo de este tipo, digamos, ¿no? Que podría tener que ver con la transmisión, digamos, en relación a que el psicoanálisis siga circulando, digamos, ¿no? Más allá de los apoyos institucionales o políticos que también de alguna manera tienen que ver. Pienso que sí, que es una ganancia en lo personal, digamos, ¿no? De cierto punto. Pero pensaba, ¿no? Un poco en relación a esto que por ahí, no sé, interpreto que quería preguntar también Gabriel, porque a veces charlamos y él lo piensa también como un lugar de producción, como un producto, digo, ¿no? De hecho, este programa queda ahora grabado, va a tener una circulación que bueno, que no sabemos tampoco, y que en cierto punto, bueno, es un lugar interesante, digo, ¿no? El de la producción. ¿Qué te parece, qué particularidad le ves a la entrevista, digamos, ¿no? En relación a esta cantidad ya, como ¿no? espacio de transmisión. Que sí, me parece que, digamos, por supuesto que los psicoanalistas dan sus seminarios, sus charlas, sus libros, pero me parece que la entrevista tiene ahí el intercambio directo con el otro, que va permitiendo, digamos, incluso ciertas sorpresas, ¿no? Encontrarte con que alguien te dice, uy, eso no lo había pensado así. Por ejemplo, la entrevista a Colette Soler. Colette Soler, que había venido para, digamos, dar una serie de conferencias, qué sé yo, y hablando de esto, del discurso único y una serie de cuestiones, bueno, yo le pregunto algo así como que, bueno, Lacan hablaba de sus alumnos y sus lectores, ¿no? Los alumnos que habían estado con él en Francia y los lectores que eran los que estábamos de este lado del océano. Y yo le pregunto a ella, bueno, ¿qué piensa usted respecto de sus alumnos y sus lectores? Ajá. ¿Qué piensa ella, Colette Soler? Y me dice, bueno, nunca lo había pensado de ese modo. O sea, a veces se producían esas situaciones de sorpresa en donde el otro se encuentra pensando ahí en el momento algo que no es que se sentó en su casa previamente a la hora. La mayoría de las veces son cuestiones que ya el otro va pensando. Claro. Pero en una entrevista está algo del orden de la sorpresa del entrevistado y la sorpresa del entrevistador. De lo que se produce ahí, claro. Lo que se produce ahí en ese encuentro. Porque es el entrevistador también que se encuentra de pronto con una pregunta, ¿no? Que que ahí también al entrevistador lo sorprende. Lo sorprende, ¿no? Porque esto que digo, a veces no sabés qué es lo que te va a nunca sabés qué es lo que te va a responder el otro. Y en función de eso, bueno, uno también se le van ocurriendo cosas. A veces el encuentro es un poco más logrado, a veces menos, hay cantidades de factores. Pero bueno, hay algo, me parece que hay algo de la transmisión, por lo menos como yo pienso las entrevistas, en el punto en el intentar buscar, bueno, qué es lo que causa a ese con el que estoy hablando, que es la entrevistada o el entrevistado, ¿qué es lo que lo causa en relación al psicoanálisis? Sí, que es lo que está latente también, ¿no? En esa producción escrita que en general los entrevistados tienen, porque por aquí también, en general, buena parte de los invitados vienen teniendo publicaciones, muchas de esas publicaciones en letra viva, ¿no? Pero hay algo ahí que está latente en la misma publicación, que a veces también puede ser que del lado del entrevistado la pregunta le da la ocasión de desplegar algo que ahí quedó latente, ¿no? Sí. Y me parece que también de transmitir la experiencia, ¿no? La experiencia clínica con algunos pacientes o con algunas situaciones y bueno, eso también se va generando ahí en ese momento. Sí. Bueno, ¿les parece que vayamos a escuchar un primer tema musical propuesto por nuestra invitada? Me parece maravilloso. Bueno, vamos entonces a escuchar un tema musical y enseguida volvemos.
Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller, enferme-moi et jette la clé. En piqûre de rappel, dis comment je m'appelle. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Si jamais j'oublie les jambes à mon cou, si un jour je fuis, rappelle-moi qui je suis, ce que je m'étais promis. Rappelle-moi mes rêves les plus fous. Rappelle-moi ces larmes sur mes joues. Et si j'ai oublié combien j'aimais chanter, si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris. Bueno, estamos nuevamente aquí en el aire. Y aquí estamos. ¿Y qué se siente? No, vamos a contarle al público que estamos todo el tiempo con la fantasía, el fantasma, la pesadilla, no sabemos muy bien qué, de que nos entreviste, Emilia, que esto es la fantasía, es el deseo. Es el deseo. La otra mitad del programa Emilia, ¿no nos entrevistás un poquito? Bueno, ¿cómo surgió en ustedes la idea de hacer este programa? A ver. Bellorini es el que tiene. No, bueno, sí, yo qué sé. A mí me invitaron. Particularmente, bueno, el Sigma, Emilia, Alberto, todo ese espacio de alguna manera que tiene que ver con la articulación del psicoanálisis con la cultura, ¿no? Y con la circulación. Con la transmisión. Sí, con la transmisión, porque estamos en radio, decís. No, con la transmisión de un modo no tradicional, ¿no? Del psicoanálisis. Sí, no sé si la transmisión, pero sí por ahí la presencia, ¿no? La presencia como el psicoanálisis como un interlocutor también, ¿no? Del momento en el cual está, no solamente el entrevistado, como vos lo estás manifestando de una manera interesante, digamos, ¿no? Porque de alguna manera uno se pone ahí, ya sea desde la investigación que realice o desde la espontaneidad de lo que surge en el momento. Me parece que hay ahí como un espacio interesante, digamos, ¿no? En donde algo se transmite, algo queda ahí que bueno. Qué tema, que nos pregunten cómo surgió el programa. Sí, no sé. La pregunta concreta. La pregunta era otra. A ver. A veces sucede que el entrevistado dice lo que quiere. El entrevistado sí te contesta, ¿no? Él contesta, no te hace el vacío. Después vemos. Después editas. Me parece. Qué suerte que te tocó Volnovich en la primera entrevista. Mirá si te tocaba Bellorini. Tenía varias preguntas más de respuesta. Signo de interrogación. Pero ¿Qué más le gustaría preguntarnos? ¿Cómo diagraman las distintas entrevistas? ¿Cómo van pensando cada programa? Nosotros pensando cada programa. No. Nosotros tenemos una dinámica que está más del lado de la apuesta a la espontaneidad y lo inconsciente, ¿no? Donde por ahí sí vamos eligiendo los invitados en transferencia, ¿no? Porque, digamos, vamos a decirlo
con todas las letras, este es un programa en transferencia, ¿no? No hay invitados que vengan aquí por ningún tipo de compromiso con ninguna institución, con ningún discurso, sino simplemente los invitados son todos aquellos colegas o gente vinculada al campo de la cultura psi que nos gusta lo que viene diciendo en relación a determinados temas o lo que están publicando, ¿no? Y bueno, nosotros no preparamos las entrevistas. En ese sentido es un trabajo envidiable el que hace usted, Emilia Cueto. Pero en realidad los programas son... Es entrevistado por entrevistado, me parece, ¿no? Sí. Hay entrevistados que nos mandan a trabajar porque nos dicen, quiero que lean esto, claro, voy a hablar de esto, quiero trabajar esto, quiero que estén a tono con esto. Hay entrevistados que nos piden qué queremos escuchar, o sea, se preparan ellos en relación a por qué los invitamos, entonces... por qué tuvimos transferencia con ellos y hacen esas preguntas, digamos, ¿no? O hay entrevistados que se preocupan mucho de los oyentes, de qué les va a servir a los que nos escuchan. Y yo pienso que por lo menos esto que vos decías en la preproducción, digamos, cuando uno invita a alguien, uno se mete en un mundo, eso es como que lo estoy aprendiendo cada vez más, o sea, uno llama a alguien o manda un mensaje y después empieza a hablar y el invitado, yo le digo invitado, en este caso el invitado nos propone un mundo para mí, porque es como que pone su lógica, sus deseos, sus también, cosas, sus demandas o no, digamos, pero bueno, y cada uno, a mí me interesa que cada uno se apropie del espacio como le vaya a ser cómodo, y me parece que cuando eso pasa, a veces no lo logramos o a veces no se logra, pero cuando se logra es muy piola. Sí. ¿Y si es una entrevistadora? Sí. Es muy interesante esto que dice Marta de la singularidad, ¿no? De cada uno de los entrevistados. A mí eso me pasó siempre en cada una de las entrevistas, de ir tratando de encontrar, bueno, por dónde, cuál es el sesgo, cuál es el rasgo, qué es lo que uno puede trabajar para que pueda transmitir y para que otros que lo puedan leer se puedan interesar en aquello que está diciendo y además se puedan seguir interesando en el psicoanálisis, ¿no? Porque hace un momento, Gabriel, decías de esto de la difusión. Yo por lo menos me siento deudora de otros que han estado antes que nosotros y... Claro. Eva Giberti es una de las pioneras en lo que ha sido el intento de difundir el psicoanálisis. Con respecto a ella, me acuerdo que en el momento en que la llamé, me dijo, yo pensé que a mí nunca me iban a llamar porque ustedes son lacanianos. Pero eso, que podría haber sido un prejuicio, no lo fue porque, bueno, aceptó la entrevista y no solo eso, sino que a partir de eso siguió colaborando con columnas para el Sigma y se generó un muy fructífero espacio de trabajo. Claro, por ahí eso es interesante, ¿no? Que circule, viste que las escuelas a veces funcionan también como muros o puertas hay grietas cerradas, ¿no? De alguna manera, ¿no? que haya espacios así como que permitan cierto diálogo también, ¿no? Uno de los objetivos del Sigma, o sea, esto va más allá de la sección de entrevistas, uno de los objetivos del Sigma es justamente que se puedan escuchar distintos discursos, que no nos quedemos ligados a una sola escuela. Entonces vamos a encontrar textos, no solo textos, coordinadores que forman parte de la escuela freudiana, de la escuela de la orientación lacaniana, de facultades, de universidades, de hospitales. Pensamos que la multiplicidad de los discursos es sumamente enriquecedora. No hay esto que, volviendo a lo de Colette Soler, que decía lo del discurso único, creo que algo que a mí me brindó la posibilidad de las entrevistas es efectivamente vivenciar que no hay un discurso único. Porque cada uno de los entrevistados
tiene como su propia formación, su propio recorrido, su propia forma de pensar el psicoanálisis. De hacer lo propio, ¿no? Y con mucha rigurosidad. Bueno, eso realmente a mí me permitió incluso posicionarme de otra manera como analista. Digo, estos 18 años de trabajo tan intenso, les agradezco porque la verdad es que tuve que empezar como a pensar un poco y dije, wow, 18 años que leí un montón, trabajé un montón, pensé, realmente por ahí no lo había dimensionado. Uno como que va a veces en el trabajo continuo y no te detenés, ¿no? Pero cuando Marta me plantea esto, ahí tuve que ponerme a pensar. Porque es un ¿Qué ejercicio. tal el cambio de rol de entrevistada de entrevistadora a entrevistada, Emilia? ¿Es tu primera entrevista que te hacen, Emilia? ¿No? A mí sola sí. He participado en otras entrevistas cuando, con Bellarini hemos estado, cuando estábamos difundiendo el congreso del Sigma o cuando estuvimos haciendo otras actividades. Que era un congreso muy interesante también para pensar, ¿no? Esto que hacemos de alguna manera, meter, ¿no? el psicoanálisis en distintos canales, digamos, ¿no? Surgían en aquel entonces, ¿no? Todo esto que son las redes sociales, digamos, ¿no? De alguna forma. Fue un congreso muy interesante. Fue muy interesante. Aparte convocó a muchísima tuvo una gente. muy buena repercusión, más de lo que nosotros pensábamos, porque pensábamos que iba a responder gente básicamente de Argentina y no, se sumaron muchos trabajos que era desde el exterior. Otra de las características del Sigma es que en la medida que podemos y podamos, más que podemos porque lo venimos haciendo, pero que podamos, la idea es siempre sostener que las publicaciones no tengan un costo para el autor que quiere publicar. Y en esa línea el Congreso tuvo la misma modalidad. O sea, que era un congreso online, gratuito. Trabajó muchísima gente formando parte del comité científico. La verdad que fue muy, muy interesante. Sí, y después, se desarrolló esto ahí en la Facultad de Ciencias Económicas que también tuvo una convocatoria muy interesante. Sí. La conferencia de Esther Díaz fue como el punto así, el clímax. Ella es increíble. Ella. Ahora, Emilia, me quedé pensando en esto que decías, que en todos estos años, ¿no? Y en tantas entrevistas de este ejercicio que significa escuchar distintos discursos con muchas veces hablando sobre los mismos temas, pero esto que decías que a vos como analista, ¿no? Esto te reposicionó también, ¿no? Sí, lo pienso así después, de todos estos años, ¿no? Creo que a mí me permitió como ampliar la escucha. La escucha, ampliar la lectura, ¿no? No quedar como, que si voy a la tal escuela hice mi recorrido por escuelas y lo sigo haciendo y voy, tengo transferencia con mucha gente que labura en escuelas y voy, los escucho, aprendo, pero la posibilidad de abrirse a la lectura de más autores y no quedar como que si estás en la tal escuela tenés que leer a fulana, fulano y tenés que citar a fulano, porque si no estás complicado. Esto, enriquecerse con distintas experiencias, distintas escuchas. Isidoro Beck decía en la entrevista que le hice que, cuando le pregunto cómo surgió su interés por el psicoanálisis, porque también me di cuenta que esta era una pregunta muy habitual. Esto me surgía como habitualmente. Yo como que quería saber algo de la causa. Y me dice, empezó desde muy joven, por mi interés por la lectura, por conocer las historias de los otros. Y él dice, como siguiendo a Freud, que Freud dice que los psicoanalistas tienen que abocarse mucho a la lectura, porque por más abierta que sea la vida de una persona, ¿cuántas vidas puede tener? En cambio, la literatura, los poetas, los literatos, el cine, siguiendo el espacio que compartimos con Marta, te permite arribar a muchas historias. Y que a él, lo que le interesaba en esta juventud eran los relatos. A Isidoro, ¿no? Y yo creo que las entrevistas posibilitan algo de eso, porque te permiten arribar a lo que
varias personas te van transmitiendo del recorrido que esas personas fueron haciendo. Aparte funcionan como un testimonio, digamos, ¿no? Además, en cierto punto es un registro testimonial, ¿no? de un momento por ahí, ¿no? que puede ser que tenga que ver con varias cosas, digamos, ¿no? Puede ser que tenga que ver con el pensamiento de ese autor, ¿no? En el caso de las entrevistas que vos de alguna manera desarrollás, ¿no? O que tiene que ver también con la contemporaneidad del psicoanálisis. Nosotros, por ejemplo, nos estamos sorprendiendo de la repercusión que tiene a nivel de Latinoamérica, de alguna manera, ¿no? Lo que vislumbra también es que el psicoanálisis está esparcido por varios lugares, digamos, ¿no? Lo cual no tiene un eje central, ¿no? O una cuestión que sucedía en Francia, porque digo, hoy podríamos hablar casi... Bueno, de hecho... como pasando, digamos, ese tiempo, digamos, ¿no? Por lo que está pasando en el psicoanálisis en Francia, digamos, ¿no? Que de alguna manera cuando se lo corre de las obras sociales y cuando se corre de cierto protagonismo, ¿no? de reconocimiento institucional, pasa a tener otro tipo de circulación, digamos, ¿no? En ese sentido también es interesante por ahí ¿no? estos canales de difusión del psicoanálisis o de poner pensar desde otro lugar. ¿Qué decías? No, y en relación a lo que vos poco insinuabas antes respecto de el interés por entrevistar a quienes formaron parte de la historia del psicoanálisis en Argentina. Nosotros la vez pasada en Rosario también tuvimos la ocasión de entrevistar a Gerard Pommier, que nos decía algo muy fuerte, ¿no? Que nos decía algo así como que el porvenir del psicoanálisis él lo veía en Latinoamérica, ¿no? ¿Qué pensás de eso? Bueno, o por lo menos un reservorio, un reservorio importante. Bueno, hoy en día, si no me equivoco, o hace tiempo, de los psicoanalistas no franceses, mirá el fallido, de los psicoanalistas que viven en Francia y que escriben en lengua francesa, quien más vende es Nacio, psicoanalista argentino, ¿no? Que se fue a Francia en el 1968. Pero, y vos estuviste cuando estuvo Nacio el año pasado acá, que vino a hablar del algo así como la genealogía del psicoanálisis argentino, ¿no? Que está con ese tema Nacio también. Claro. Sí, ¿no? Cuando también yo empecé como a pensar esta cuestión de las entrevistas, mi interés también era que se pudiera escuchar las voces de los psicoanalistas argentinos. ¿Por qué? Porque yo veía, era una presunción mía, ¿no? Pero me parece que después se corrobora, que hay mucha traducción de las producciones de los psicoanalistas franceses a lengua castellana, pero es muy difícil para los psicoanalistas argentinos que sea al revés, ¿no? Que se exporte. Claro. Cuando en Argentina tenemos un caudal y una riqueza clínica que es impresionante. Hablando de Nacio, les cuento otra anécdota. Nacio se radicó en Francia en el año 68. Bueno, estando allá, él se acerca a Leclerc porque quiere formarse con Leclerc. Leclerc lo manda a preparar un texto, lo manda a estudiar, digamos, ¿no? Y él prepara un texto y después, bueno, le vuelve a presentar el texto a Leclerc. Leclerc lo invita a leer ese texto en su seminario. Y de ahí, después pasa lo estoy tratando de resumir mucho, viendo un poco la hora. Pero voy a... bueno, ahí empieza Nacio a circular en ese ámbito y a hacerse más conocido. Se lo habilita ahí. Y él, Nacio, va a los seminarios y a las presentaciones de enfermos de Lacan. Cuando Nacio se va a radicar en Francia, él ya era psiquiatra, había hecho sus 5 años de especialización en el Lanús con Mauricio Goldenberg. Mirá. Mauricio Goldenberg, Una formación, ha formado a muchísimos. A todos, Volnovich Volnovich estaba ahí, o sea, muchísimos de esta gente que estamos nombrando, el semillero ha sido el Lanús con Goldenberg. El Lanús de Goldenberg, sin duda. Ulloa iba ahí, bueno, era impresionante.
Y dice, me cuenta Nacio en esa entrevista, que lo ve a Lacan entrevistando al paciente. Y dice, pero no, vieron cómo gesticula, sí, ¿no? Sí. Pero no, qué barbaridad, es una bestia. Goldenberg tiene otra fineza, otra ductilidad, otro manejo clínico para tratar al paciente. Después aclara que Lacan, una vez que se iba el paciente, les hacía unos comentarios que eran luminosos, maravillosos. Pero esta cuestión de la clínica de los psicoanalistas argentinos, a mí me parece que es de una importancia capital, sobre todo por el hecho de que el psicoanálisis en nuestro país no ha quedado reducido a una élite o a ciertas capas, sino que se extiende. Estamos hablando del Lanús, podemos hablar de muchísimos otros una hospitales. Práctica y hay una inserción del psicoanálisis en muchísimas, en una diversidad de áreas clínicas, desde hace muchos años, ininterrumpidamente. Sí. Cosa que, a diferencia, entonces hay ahí una producción incluso, Goldenberg, la experiencia de Goldenberg se reconstruye después con las entrevistas que se hicieron, porque Goldenberg decía que estaban tan ocupados de la clínica que se olvidaron de escribir. Así ¿no? es. Pero hay acá, desde hace décadas, ¿no? Siempre decimos que la primera experiencia de Pillon Rivière en Rosario es con el cadáver caliente de Freud, ¿no? Desde ahí no se paró, nunca no se interrumpió, ¿no? Entonces, de algún modo, en este momento en donde la clínica en Francia, por ejemplo, está tan restringida, hay un contraste muy fuerte. Entonces, con toda la humildad que uno puede decir estas cosas, es difícil pensar que en este momento los psicoanalistas franceses estén en condiciones de una transmisión a la altura de la que están los psicoanalistas argentinos. Y por lo menos de la clínica, o sea, en lo que tiene me perdonen los psicoanalistas franceses, ¿no? Pero... Bueno, por lo menos que dialoguemos, por ahí ¿no? Lo que es interesante, que dialoguen los textos. Justamente, ¿no? De la entrevista, digamos, ¿no? Lo que transmite también esa pluralidad de voces, digamos, ¿no? Porque después puede existir, qué sé yo, ¿no? El secreto como poder en una institución, digamos, ¿no? Editorialmente hablando, digamos, ¿no? Que ha sido manejado así, digamos, como una herramienta. ¿A qué te referís con y a la secreto? publicación de los seminarios de Lacan. Que se mantuvieron en secretos y se hizo circular un sistema de institucionalidad, digamos, ¿no? Eso, en todo caso, digo, por ahí, justamente estos medios de difusión, digo, esto que hace el Sigma, esto que hacen, ¿no? Desde distintos lugares, de convocar distintas voces, quizás sea el tiempo de otro tipo de construcción, digo, hasta hoy se manejó, digamos, así, digamos, ¿no? Con una política editorial que consistía en el secreto como herramienta de poder, digamos, ¿no? En ese sentido, distinto al de Freud, que de alguna manera era el de la divulgación, digamos, ¿no? Porque había que seguir sembrando, digamos, ¿no? Viajar. Incluso en la época de Lacan, era un momento que incluso en Estados Unidos también el psicoanálisis era parte natural de la cultura. En Francia, ¿cuántos psicoanalistas clínicos en la época que son contemporáneos, discípulos de Lacan, ¿no? Pero todo eso se fue apagando. ¿Y qué te parece que por qué no publicamos porque hay interesantes publicaciones actuales, ¿no? Bueno, Letra Viva es una usina de producción interesante. Digo, ¿por qué te parece que no repercute? Porque hay interés en Latinoamérica, digamos, por la producción de los libros, ¿no? Yo vengo escuchando. Se publica muchísimo. Eso digo, no sé en otros países, pero acá en Argentina Francia, se publica muchísimo. La cuestión es a veces que se pueda traducir. Ahora, según tengo entendido, están por traducir otro texto de Marta Jerez San Martín. Es como más difícil que se traduzca del castellano desde Argentina para Francia, ¿no? Como que siempre se ha mantenido más como, también lo decía Nacio, ¿no? Cuando yo decía, pero ¿y por qué siempre mirando para Francia? Y porque desde la época de Gardel, me decía él, los argentinos miramos a Europa y a la Francia.
pero es cultural. Cierto, como decíamos o también. de cierta nostalgia de habernos tomado el barco, la De mayoría. haber, claro, la Yo mayoría. siempre lo pensé Volver, así. ¿no? Sí, yo pienso que Volver. es algo de eso. Siempre hay que volver a algún lado, claro. Pero me parece que se da como una mayor interlocución. Creo que las escuelas, desde la APA en sus comienzos, con toda la efervescencia y la pasión puesta ahí en esos orígenes, a las distintas escuelas que se fueron generando después y que sostienen el trabajo hoy en día, porque hablamos de muchas décadas y con todos los avatares económicos que suceden en este país, y sin embargo las escuelas psicoanalíticas siguen sosteniendo, siguen apostando al psicoanálisis, ¿no? Y transmitiendo y produciendo, porque se producen escritos, se producen jornadas, es continua esa producción. Sí. No ha decaído el deseo. Vamos a escuchar nuestro último tema musical para el sprint buenísimo. final. Yo tengo una pregunta para la vuelta de... ahora. ¿La dejamos pendiente? Déjala picando. A la vuelta. Le quería preguntar a Emilia si el encuadre para cada entrevista tiene algo que ver. ¿Cómo es ese armado? Porque nosotros sabemos que es acá, en este lugar, digamos. Bien. Pero no contestes, ¿eh? No contestes. Ahí un ratito volvemos. Bueno, aquí estamos nuevamente con una pregunta que había dejado picando Marta del Cito. ¿Querés un poco reflotarla o...? No, me la estaba ya contestando en el corto, así que vamos a tratar de reconstruir. Vamos a tratar, sí. Bueno, decía que cada entrevista tiene su singularidad. No es lo mismo las entrevistas de los psicoanalistas, no solo psicoanalistas, también filósofos, gente de la cultura que vive acá en Argentina, en donde en general me comunico, pautamos un día, un horario, habitualmente es en el consultorio, conozco muchísimos consultorios. ¿Cuál es el más lindo de todos los consultorios? Hay muchas muy Tenías que ir con el lindas. precio, ¿viste? Como se sacaban la foto a los cafés, a los notables, Claro, como a los los consultorios de los notables. notables. Y distinto es en el caso de la gente que viene del exterior y que está aquí de paso, ¿no? Qué sé yo, la entrevista de Colette Soler fue en el hotel en donde ella se alojaba, después de que ella terminó con el coloquio. La entrevista de Nacio, les contaba, fue en la librería Letra Viva. Hubo alguna otra entrevista que fue de la de Paula Sibilia, fue en mi consultorio, porque ella también estaba como de paso Claro, entre estaba una cómodo, cosa y claro. otra. Dependía de un poco de lo que el entrevistado pudiera y de cómo se iba armando la cuestión, de la misma manera que los tiempos, ¿no? Los tiempos, claro. En general yo pedía 1h30, no siempre era posible 1h30, sobre todo para la gente que estaba de viaje y que tenía como muchos compromisos. Sí. ¿Te aburriste en alguna entrevista? No hace falta dar nombres. No, jamás. No, me produce como mucha adrenalina, ¿no? Claro, y querer... Creo que no se lo permitiría, Emilia, yo que la conozco, no me la imagino. Después de haber hecho toda esa producción y quería llegar ahí y ver qué era lo que se producía en este intercambio y escuchar a esa otra persona su voz, porque la venía escuchando en los textos. Algunos también su voz porque me iba al coloquio, a esto, al otro, en la previa de la preparación, pero quería escuchar ahí su voz y lo que se producía. No, nunca me aburrí.
Nunca... Dale. No, ¿y cómo elegís, Emilia, después que viste que yo ahora a veces escribo algo de lo que pasa en la radio? ¿Cómo elegís qué se sintetiza, o qué poner cuando la transcribí, digamos? No, yo no elijo qué poner. No. Va todo. Va todo. Eso. Lo que se hace es una edición. Está bien. Sí, es una edición por cuestiones de repeticiones. Hay algunas como entrevistas que formato. son escritas porque son a personas que están en el exterior, ¿no? Entonces, bueno, me mandan o por distintas razones por ahí se hace de forma escrita, entonces eso no tiene tanta edición porque es distinto. Pero va todo, mirá. Pero cuando son las entrevistas grabadas se hace una edición para evitar repeticiones, la puntuación, una puntuación, que se entienda, que sea claro. legible. Pero va todo. Sí. Mirá. Por eso se tomaba un extracto para la revista Imago Agenda, porque no se podían publicar 15 páginas, 18 páginas o lo que sea. ¿Te quedó alguien por entrevistar? Además de Lacan y Freud. No, a mí me hubiera encantado hacer una entrevista a Foucault. A Foucault. A Foucault. Sí, a Foucault. Y en principio diría eso. ¿Y a quién más? En la máquina del tiempo. Claro, porque los que están vivos. Andamos con pequeñeces. Claro, es así. Emilia se sube y pide un cafecito con Foucault. Y bueno, viste, ya que vamos a pedir, pedimos. Claro. O sea, de la gente que está todavía en esta tierra se puede, digamos, todavía intentar. Y de los que están en esta tierra, ¿hay alguien que estás con ganas de entrevistar? No, en este momento me estoy tomando unos meses sabáticos, así que no es claro, no. Estoy tomando como no tengo ninguna producción en este momento. ¿Querés hacernos una última pregunta antes de... les gustó, ¿eh? Pregúntale a él. Me la pasó la pregunta. Preguntale a Bellorini. Así que fácil, ¿no? Responder. Pero para Bellorini lo miro y listo. Total, él va a responder lo que quiera. Lo que quieras. Bueno, ¿cómo se sintieron con el programa de hoy? Muy contentos. Estuvo muy bien. La verdad que la pasamos bárbaro. Con Emilia charlando. La verdad que es un placer ser entrevistado por vos. Sí. Bueno, se nos está yendo el tiempo, tenemos que ir terminando. ¿Querés preguntar algo más, Gabriel? ¿Querés como la verdad que nada más agradecerle a Emilia por un placer contar con su presencia aquí. Y sí quería anunciar que para nuestro próximo programa va a estar invitada Alicia Donghi, que vamos a tener un programa especial en preparación del 15º Congreso Argentino de Acompañamiento Terapéutico, y el programa va a ser en relación a los orígenes del acompañamiento terapéutico. Hablando de historia. Los orígenes, claro. Los orígenes. Marta, sí. Necesito ¿querés? No, agradecerle a Emilia que haya aceptado ser entrevistada. Sí, ¿no? Se ve ella en la esa entrevista. situación. Bueno, sí, seguimos como con los agradecimientos. La verdad que ha sido un gusto charlar nuevamente contigo aquí en Radiofonía. Y no sé si querés vos decir algo. Bueno, yo más. Sí, muy agradecida a ustedes por esta posibilidad de conversar este rato. La verdad es que me sentí muy bien. ¿Te sentiste cuidada? Sí, me sentí muy bien estando desde este otro lugar, que no estoy tan acostumbrada. Y bueno, esto que básicamente que les agradezco muchísimo y que la pasé muy lindo. Bueno. Entonces, los saludamos a los que están del otro lado. Hasta el próximo sábado, 17 horas. Esto fue Radiofonía. Gracias.